Si yo te digo, por un lado tengo el plan de estudios, ¿no? Que dice las materias que yo tendría que hacer, por ejemplo, en primer año. Y por el otro Sí. lado tengo lo que yo hice. Ponele que yo hice en el año, bueno, hace tantos años que yo cursé segundo año, primer año que no me acuerdo, pero suponete que en el año 2015, que todavía era presencial, yo tenía que en el plan de estudios tenía que hacer 8 materias. Y llego al final de 2015 y veo que hice 4. ¿Cuál sería el desempeño real y cuál sería el estándar deseado para vos? Y el desempeño real fue que hice 4. Y el estándar deseado sería las 8 materias. Muy bien, exactamente. Vieron que siempre hay un desempeño y hay un estándar. La cuestión es que, y para lo que vamos a trabajar nosotros es aprender a buscarlo y aprender a ver si es el adecuado. Porque, a ver, ¿se pueden hacer 8 materias? Se puede, o sea, no me estoy poniendo un pantalón que me queda demasiado apretado o uno que me queda demasiado grande. Vamos a ver eso, lo vamos a analizar. Profe, Antonella, vos era la que me quería... Espérame, no sé quién habla. Antonella creo que antes quería preguntar algo. ¿Eras vos? Sí, quería preguntar si el estándar deseado tendría que ver con las expectativas que uno pone en la Muy buena organización. pregunta, muy buena pregunta. Y que la vamos a responder en el desarrollo de la materia. Y las expectativas tienen que ver con lo que yo planifico. ¿Sí? Pero esas expectativas que tienen que ver con lo que yo planifico, tienen también mucho que ver con ¿qué? Con el macroentorno y con el microentorno. A ver, ¿qué pasa con todo lo que planificaron las organizaciones en febrero de 2020? Probablemente muchas cosas no hayan podido llevarlas Claro. a cabo. Y otras no. El que vendía barbijos seguramente superó o fabricaba barbijos. Bueno, él estaba con, o sea, no es que, o sea, si llueve sopa estoy con tenedor, al contrario. ¿Entienden eso? O sea, es fundamental entender eso. Bueno, vamos a ver si esa persona que fabricaba barbijos supo aprovecharlo. Seguramente algunos sí y otros no. Bien, alguien dijo profe, pero no alcancé a ver quién era. Un no, profe, compañero. hace lo que usted dijo, que el estándar deseado era, o sea, se relacionaba con la función planear. Pero Claro, lo dice usted. tal cual, exactamente. Muy buena la aclaración y me gustó esto de las expectativas. Vamos a trabajar todo eso a medida que seguimos con el desarrollo. Bien, voy a seguir. Ahora, ¿por qué es muy importante el control? Yo hablaría de los controles en general. Todos los autores, inclusive unos que están en la bibliografía obligatoria y considero que son los que más les van a costar analizar y entender, Kaplan y Norton. Y esos autores, pero también otros, ya dijeron antes, que en general, y algo que por ahí resulta muy lógico, en general lo que no se mide no se puede mejorar. A ver, si yo, de acuerdo al ejemplo que vi con Lucía recién, con Sofía era así, con Sofía, que vimos con Sofía recién, y dijimos 4 materias en comparación a 8. Si yo no mido que hice 4 materias, ¿voy a poder mejorar? ¿Qué opinan? No. No, Y no, claro que no, claro que no. Por eso, recuerden esto, ¿por qué es básicamente muy importante el control? Porque lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide no se puede conocer, lo que no se mide no existe. Entonces tengo que trabajar, o sea, existe, pero no lo conozco. ¿Sí? Bien. Ahora, bueno, esta pregunta la voy a pasar un poco de largo porque ya todos ustedes dijeron de la importantísima relación entre la planeación y el control. Hay una relación directa, hay una relación o no, depende si controlo. Porque si yo voy por la vida y no controlo nada, entonces no va a haber mucha relación entre lo que planifiqué y controlé. ¿Cuántas veces nos encontramos que pensamos hacer una determinada... ¿Qué pasa si yo vuelvo al ejemplo para que les sea más familiar
de las 8 materias que dice el plan de estudio, de las 4 materias que yo hice, y resulta que en el medio descubrí que a mí, o sea, como economía queda al lado de prácticamente cerca de turismo, descubrí que me encanta ser guía de turismo. Entonces, empecé a cursar turismo también. A ver, ¿qué tengo que revisar ahí? Controlo a fin de año, ¿y qué tendría que revisar? ¿Qué opinan? Carlos Gutiérrez, ¿qué opinas vos que tenemos que revisar ahí? Puede ser los objetivos que se plantearon al principio de año. Totalmente de acuerdo, tengo que revisar lo que planeé. Y entonces, vieron que hay un ida y vuelta permanente, tengo que revisar lo que planeé. La organización resulta que le encontró una salida en el medio de la vorágine del día a día, le encuentra una salida por donde empieza a facturar mejor. Pero resulta que después no, pero eso yo no lo había planeado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar de hacerlo si está bien? No, tengo que revisar lo que planeé. ¿Entienden por qué permanentemente voy y vuelvo en las funciones fundamentales o en las funciones básicas de la administración? ¿Se entiende esto? Acá, Robbins, esto es una foto de lo que plantea Robbins. Les aviso para que no tengan que sacar fotos porque todo está de ahí. El enlace entre planeación y control tiene que ver con esto, con lo que ya venimos hablando. La organización primero planea, tiene una estrategia, y esa estrategia la define a través de objetivos. Y empieza a bajar el nivel de abstracción y los cuantifica a través de metas. Y para ejecutar esa estrategia, diseña planes. Una vez que hace eso, organiza y dice, a ver, ¿con qué estructura voy a hacer yo eso? ¿Con qué estructura voy a hacer eso? ¿Con qué recursos humanos? Si es funcional, y necesitaría un contador para finanzas, necesitaría un ingeniero para producción, por ejemplo, pero después voy a necesitar que los lideren, voy a necesitar trabajar en la comunicación, que tiene mucho que ver con la estructura que defino, ya lo vimos a eso, por eso es que vamos y venimos con las funciones, porque de acuerdo a cómo vea la comunicación, la toma de decisiones, va a tener mucho que ver con la estructura que definí, y finalmente voy a revisar voy a revisar, voy a ver los estándares, voy a comparar y voy a tomar acciones. Voy a decir, bueno, a ver, voy a tomar acciones para corregir o para continuar o para mejorar. Y ahí de vuelta me encuentro con que para eso tengo que planificar. Y para eso de vuelta tengo que revisar la estructura. Y también para eso voy a tener que motivar, liderar, comunicar. ¿Entienden este círculo? Esto es básicamente a donde queremos llegar cuando el primer día de la materia empezamos a hablar de administración. Queremos llegar a resumir este círculo. Espero sinceramente que lo hayamos logrado. Y espero que ustedes también lo logren con la lectura del material y con el desarrollo de las actividades prácticas que proponemos con el fin de que esto se vea. Esto es para la vida también. A ver, yo voy a ser contador o licenciado en administración o ingeniero. Bueno, voy a tener, ese es mi norte, es mi estrategia. Para eso voy a tener objetivos. Esos objetivos los voy a tener que cuantificar y van a ser metas. Y también voy a tener que tener planes. Para eso también voy a tener que tener una estructura. ¿Cómo me voy a organizar? ¿A dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a ir a la facultad? ¿Va a ser virtual? ¿No va a ser virtual? También voy a tener que motivarme, voy a tener que tener comunicación, voy a tener que trabajar en equipo. Y después, a todo eso lo voy a tener que controlar. Bueno, bien, seguimos. Pueden interrumpir y preguntar, sería muy, muy beneficioso para todos. Así sé si vamos bien, si se entiende. Bueno,
Sigue diciendo la bibliografía, en general, en particular Robbins, pero todos los autores lo dicen de una manera, con clasificaciones distintas, pero lo dicen así, que el control es un proceso. Recuerden la idea de proceso: tiene un input, ingresa algo, se transforma y obtengo un resultado o un output. Ese proceso de control tiene 3 pasos básicamente, en el que se mide el desempeño real. Por eso dijimos, recién aclaramos cuál sería el desempeño real. Vamos a comparar ese desempeño real con ese estándar, y en función de eso, ahí sí voy a tener que tomar decisiones. ¿Para qué? Podría ser para ejecutar acciones, para irme a dormir la siesta, o bien para corregir cualquier desvío, o lo que decíamos recién, que empecé a estudiar turismo porque me di cuenta, me hice re amigo de alguien que me empezó a contar lo que estudiaba y me encantó. Entonces voy a tener que readecuar mis estándares. O bien me voy a tener que decidir por una u otra, o por las dos, pero entonces los objetivos van a tener que readecuarse. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, repetimos, el control tiene que ver con, recuerden, central la planificación. Lo que yo tengo, todos los objetivos, y de cualquier nivel me refiero a de cualquier nivel organizacional. Voy a medir el desempeño real, lo voy a comparar contra el estándar y voy a tomar acciones administrativas. Estoy muy repetitiva, pero resulta fundamental que quede esto. Profe, ¿Sí? ¿Habla? ¿puede ser que el estándar deseado no solamente lo impongamos nosotros de alguna manera y esté dado por el ambiente externo? ¿O no? Ahí vamos. En general, el estándar es lo que yo espero, lo que yo me propongo cuando planifico, pero ese estándar tiene mucho que ver con lo que el ambiente en el que yo me desenvuelvo me permite. Entonces, vamos a ver que no solo hay estándares propios, sino hay estándares que el microentorno y el macroentorno condicionan, muestran. Ahora vamos a llegar ahí. Está muy buena la pregunta y la vamos a responder unas pocas filminas más. Entonces, esto ya lo dijimos recién y tiene que ver con esto. Nosotros no podemos controlar si no tenemos estándares, porque ¿con qué vamos a comparar? Ahora, ¿cuáles son esos estándares? Ya dijimos que son los generados durante el proceso de planeación. Quedémonos ahí por ahora. Pero ahora vamos a ver cómo eso se complejiza cuando toma vida, cuando la organización empieza a formar parte del entorno. Vamos a empezar por los pasos. Fíjense que acá tenemos algo que era muy vigente en tiempos de pandemia, no dejó de estar fuera de vigencia. Es un, ¿cómo se llama este? Que mide la saturación. Oxímetro. Un oxímetro. Mide la saturación de oxígeno, ¿no? El paso 1, la medición. Acá mide, eso es exactamente, por eso esta foto, lo que tiene que ver con la medición. Es el monitoreo. Para determinar el desempeño real, un gerente primero debe obtener información al respecto. Por lo tanto, el primer paso en el control es la medición, justamente. Esto tiene que ver con utilizar un oxímetro para la organización. O sea, imaginen la organización con este aparato. Esto es medirla. ¿Cómo medimos? Ahora, es muy importante, es fundamental establecer cómo medimos y establecer qué medimos. Digamos que la bibliografía habla de 4 enfoques o enfoques o herramientas que los gerentes utilizan para medir y reportar
escribir, explicar sobre el desempeño real. ¿Por qué? Porque está bien, yo quiero obtener datos, pero ¿cómo hago para obtener esos datos? Bueno, la recolección de datos puede ser alguno de estos 4 o puede ser, en general les digo, nunca hay uno que se use uno solo, siempre hay una combinación, siempre. Y en general, así para clasificarlos en 4 grandes grupos, hablamos de observaciones personales, de reportes estadísticos, de reportes orales y de reportes escritos. Ahora, recuerden que hablamos de una combinación, ¿no? Y acá tenemos un cuadro que lo tienen en la bibliografía, que lo pueden ver, las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos. Las observaciones personales, aunque uno diría, eso es del siglo pasado, no, los gerentes, y se lo sugiero a ustedes que se están formando para ese tipo de roles, nunca tenemos que olvidar de la observación personal, que es obtener la información de primera mano. Por más que la vida organizacional, el día a día, los impuestos nos exijan estar todo el tiempo, es muy de los administradores estar metidos todo el tiempo en la información, en la oficina, no tenemos que perder la información que da, no quiero usar la misma palabra, el panorama que nos da, la claridad que nos da la observación personal. O sea que ya les resumí las ventajas y las desventajas. Ahora, las desventajas es que están sujetas a sesgos personales, consumen mucho tiempo y además son molestas, porque si yo estoy todo el tiempo viendo arriba de un empleado a ver cómo hace algo, suele ser molesto. Y también está sujeta a sesgos personales, porque lo que yo observo no es lo mismo que va a observar, por ejemplo, Julieta si está trabajando al lado mío. Ella verá otra cosa. Y de hecho, les digo que a veces en el aula yo digo determinada cosa de algún estudiante o de algún grupo y ella lo vio de otra manera. Entonces, queda claro que está muy sujeto a sesgos personales. Bueno, los otros 3 tipos de reportes están definidos con sus nombres. Unos son mucho más amplios, como los estadísticos, y otros son mucho más detallados. Y a la derecha tienen las ventajas y las desventajas. Los reportes orales también es muy importante, llamar a alguien y que muchas veces no saben en el ejercicio de la profesión lo útil que es muchas veces, además de todo, hablar con la gente, ver cómo lo ve. Y esto es con reportes orales. Llamar a alguien a ver qué nos dice con respecto a determinada actividad que nosotros queremos controlar. Esto, les reitero, lo tienen en la bibliografía, lo pueden analizar, tienen ejemplos, es una forma de mostrarles que los 4 grandes grupos de herramientas que los gerentes utilizan para controlar. No son para controlar, sino para obtener, es para esto, para medir el desempeño. Para medirlo tengo que utilizar datos. Y las fuentes, los orígenes de los datos pueden provenir en general de estas 4 grandes clasificaciones. Ahora, esto tiene que ver con cómo medimos, pero tan importante como definir cómo medimos es qué medimos. Perdón, me fui. Es qué medimos. Bueno, acá está. Lo que se mide es probablemente más importante para el proceso de control que la forma en que se mide. ¿Por qué? Y porque podemos seleccionar criterios equivocados y eso puede crear serios problemas. Y además, lo que se mide a menudo determina lo que los empleados harán. ¿A qué se refiere exactamente en este caso? A veces, ¿qué medimos? ¿Medimos el total de las ventas? O si somos una empresa que vende más que nada a crédito, ¿medimos el total de las ventas o medimos las ventas cobradas?
¿Medimos el total de productos terminados o medimos el total de productos terminados en condiciones de salir a la venta, sin errores? No sé, no hay una receta para esto, pero es muy, muy importante saber qué mido, porque va a determinar todo lo demás, todo el proceso que sigue. ¿No? Hasta vimos de los 3 pasos, es el primero, medir. El segundo paso es este. Ya tengo, recuerden, ya conozco, ya tengo la información, ya medí. Esto mide 20 centímetros. Tengo 3 millones de pesos en ventas con 2 millones de pesos de ventas cobradas, por ejemplo. Ahora, ¿qué hago con eso? Con eso a mí no me sirve, porque puede ser poco o puede ser mucho. Puede ser mínimo o resulta que pasó la pandemia o resulta que, no sé, que hubo un cambio en el gusto del consumidor inmediato y vendí 10 veces más de lo que pensaba vender. Pero ¿cómo sé si vendí 10 o 5? No, lo sé. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo quería preguntar qué es lo que al final se mide. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. O sea, ¿qué es lo que al final se mide? Porque entiendo que es la diferencia que hay entre el estándar y el desempeño real, ¿o no? No. Si vos estás midiendo la distancia que hay, la brecha entre el desempeño real y el estándar, ahí no estás midiendo solamente, estás comparando. Tenés dos valores, digamos, 10 con 20 y estás comparando. Antes que eso, estamos viendo cómo llegamos a lo que vamos a medir. ¿Entendés? Eso es lo primero. ¿Qué voy a medir? Bien. ¿Bien? ¿Cómo Sí. voy a medir el desempeño de los empleados? ¿Por cantidad de clientes atendidos o por cantidad de ventas facturadas? Tengo que definirlo muy bien, porque puedo tomar decisiones equivocadas si no lo defino bien. Bueno, vamos a seguir, que solo va a salir y ya con las actividades prácticas más todavía. El segundo paso es la comparación. Y la comparación, justamente, es lo que va a determinar la variación entre ese desempeño real, el desempeño real que obtuve a través de la combinación de esas herramientas que hablamos entre observación y reportes, ¿con qué? Con un estándar. Y el estándar ya vimos lo que era. Puede ser, un estándar es, pongamos por ahora que es el objetivo fijado que se supone, nosotros ya vimos las características de lo que tenía que tener un objetivo cuando vimos la función de planeación. Hablamos que tenía que ser a medida, que tenía que ser posible, que tenía que ser real. Entonces, ahora voy a comparar ese desempeño real con ese estándar. Entonces, tengo que tener en cuenta que es muy posible que haya alguna variación en el desempeño, o sea, que haya algún desvío entre lo esperado y lo que efectivamente hice, el desempeño real. Pero es muy importante establecer un rango de variación aceptable, es decir, un desvío que puede ser razonable. Ahora, si tengo un desvío fuera de ese rango, siempre tengo que hacer algo. Esto que dije yo antes, de las 8 materias de contador, hice 50%. ¿Por qué? Porque me gustó otra carrera y empecé a hacer otra carrera. Entonces ahí tengo que ver. Evidentemente tengo que volver a planificar. Ahora, este rango de variación o rango de desvío habla de parámetros aceptables de variación. ¿Entre qué? Entre el desempeño real y un estándar. Y ahora llego al paso 3. Una vez que medí, en el segundo paso me traigo lo que medí, lo comparo con lo que ya tenía, que lo tenía cuando planifiqué, y ahora voy a tener que tomar alguna acción administrativa. ¿Y cuáles son las posibilidades? No hacer nada es una posibilidad,
Corregir el desempeño real es otra posibilidad, o bien revisar el estándar. Tengo un pantalón muy grande y entonces tengo que revisar el estándar. Me queda chico, también lo tengo que revisar. ¿Entienden cuáles son las tres posibilidades? Es la toma de decisiones, pero los tres pasos son fundamentales y no puedo hacer uno sin el otro. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? Por mi Ojo, parte con no, esto profe. parece... ¿Eh? No, digo que por mi parte Ah, no tengo ninguna pregunta. bien, perfecto. Ojo que esto parece muy simple, pero es muy importante porque está todo conectado con toda la materia, porque puede ser que cuando revise y mida tenga que cambiar algo o tenga que modificar cuestiones estructurales, cuestiones de motivación, cuestiones de comunicación, cuestiones de liderazgo, o bien directamente revisar el estándar, ¿sí? Bueno, dijimos que había 3 cursos de acción posibles. No hacer nada no es necesario explicarlo. Ahora, corregir el desempeño real. ¿De qué se trata? Y depende del problema, depende del desvío que yo o este rango de variación que encontré y voy a tener que corregir. Entonces, por ejemplo, voy a tener que sancionar, o sea, una posibilidad es una sanción disciplinaria, pero más que nada diría yo lo importante es programas de capacitación, cambios en las prácticas de compensación también puede ser. Hay muchísimas, esto es solamente un ejemplo. Ahora, acá pueden ser 2 tipos de decisiones y son muy importantes las dos. Una acción correctiva inmediata o una acción correctiva básica. La acción correctiva inmediata tiene que ver con esto, con apagar el incendio. Tengo que solucionarlo en el momento. Probablemente sea atarlo con alambre o emparchar, pero necesito que el desempeño siga, que el desempeño tome su curso, porque tengo un local abierto, porque necesito vender todo lo que produje, por muchísimas razones. O una acción correctiva básica, que analiza todo el proceso, que analiza cómo y por qué se desvió el desempeño antes de corregir la fuente de desviación. ¿Entienden? Con esta, lo primero que corrijo es la fuente de desviación. Es apagar el incendio, pero muchas veces como gerente no nos queda otra posibilidad. Y esta es replantearse. Es esta que analiza cómo y por qué se desvió el desempeño y recién se corrige la fuente de desviación si es eso lo que queremos hacer. Ahora, vieron que decíamos acá decíamos, corregir el desempeño real. ¿Cómo lo corrijo? A través de una medida correctiva básica o una medida de acción inmediata. O bien, reviso el estándar, que era lo que preguntaba, me parece que era Antonella, al principio. Era la expectativa, revisar el estándar. En algunos casos, la variación puede ser resultado de un estándar muy poco realista, una meta muy alta o una meta muy baja. ¿Qué pasa si el plan de estudios tiene 8 materias y yo digo, a mí no me gusta mucho estudiar, a mí me cuesta, voy a hacer 2 materias? Resulta que me empiezo a enganchar, que me hago amigo, que voy muy bien, me resulta fácil y a fin de año termino haciendo 6 materias. Entonces, el estándar era muy bajo, ¿sí? En este caso, es el estándar y no el desempeño el que necesita una revisión y posterior corrección. Entonces recuerden, puedo corregir el desempeño real, me centro en el desempeño real y digo, bueno, apago el incendio o bien hago tomo todas cuestiones de fondo, o bien lo que tengo que hacer, está todo bien, pero yo tengo que revisar el estándar. Entonces, puede pasar en ese caso que el desempeño, el resultado, miren que todo tiene que ver con todo, porque el desempeño ¿cuál es? Es lo que yo obtuve cuando tomé los datos, analicé la información, los integré y tengo un reporte. Ese reporte del desempeño resulta que es muy superior al objetivo. Entonces,
¿Qué tiene que hacer el gerente? Volver al estándar y analizar si esa meta o ese objetivo es demasiado fácil y necesita elevarse. O bien, también hay que tener mucho cuidado, porque es natural culpar a la meta cuando un empleado o un equipo no se alcanzan. Hay que tener mucho cuidado porque hay que analizar de fondo, no es cuestión de decisiones así nomás. En general las situaciones son complejas y hay muchos aspectos sí, esto quiero decir, hay muchos aspectos o variables que afectan el desempeño. Esto, por ejemplo, esto no es un ejemplo, es un ejemplo del libro, ojo, no es que queremos decir eso nosotros, pero hay alumnos que obtienen una nota muy baja en un examen y a menudo atacan los estándares de calificación por ser muy elevados, en vez de aceptar que su desempeño fue inadecuado. Muchas veces cuando estudiamos decimos, no, lo que pasa es que tiene la vara muy alta. Y es probable, pero también es probable que yo estudie poco. Los vendedores también, cuando no cubren su cuota mensual, su objetivo mensual, a menudo desean culpar a los que ellos consideran que era una cuota muy poco realista. Es decir, se les imponía vender mucho más de lo que se podía. ¿Se entiende hasta acá? Importante es que cuando el desempeño no es el adecuado, hay que revisar, o sea, no se debe cuestionar inmediatamente a la meta o al estándar. Si se concluye que el estándar es realista, justo y posible, hay que transmitir a todo el equipo de la organización que trabaje para o sea, que se espera que el trabajo futuro mejore y todas las acciones correctivas necesarias para tratar de que eso pase. ¿Queda claro? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las decisiones administrativas en un proceso de control. Y esto tiene que ver con todas estas cuestiones de los flujogramas que venimos insistiendo desde hace 2 o 3 prácticos atrás. Entonces, fíjense cómo todo, hasta la última cosa, todo lo que lo puedo pensar como un proceso, lo puedo plasmar en un flujograma. Y cómo es mucho más fácil para ver. Fíjense, en el comienzo comparando lo que vimos, el desempeño real contra el estándar. Entonces, sigo acá. Acá me pregunto, ¿se está alcanzando el estándar? ¿Sí o no? Sí. No hago nada, puede ser una posibilidad. No. Entonces ahí pregunto, el desvío, el rango de variación, ¿es aceptable? Sí, entonces no hago nada. No. El estándar, entonces ahí recién voy al estándar. ¿El estándar es aceptable? Sí, entonces tengo que identificar la causa de variación. No, tengo que revisar el estándar. Sí, identifico la causa de variación y corrijo el desempeño. Y fíjense cómo nuevamente vuelvo a medir el desempeño real. Una vez que mido el desempeño real, comparo el desempeño real contra el estándar. Yo recién empecé mal, empecé por acá arriba y en realidad la idea era empezar acá. Que tengo objetivos que son el estándar, mido, véanlo a esto, lo tienen en Robbins y es muy interesante porque siempre es así. Bien, ahora vamos a dar, si bien solo explicamos, qué es el desempeño, qué se entiende por desempeño. El desempeño es el resultado final de una actividad. Por eso esta persona va a correr una carrera y puede tardar 3 horas y el ganador tardó 15 minutos o bien tardar 14 minutos. Ese va a ser el desempeño. Es la performance de la que hablan muchos autores. Y si hablamos de desempeño organizacional, no estamos hablando de desempeño individual. Entonces, para hablar de desempeño organizacional, hablamos de los resultados acumulados de todas las actividades laborales dentro de la organización. O sea, va a ser el resultado acumulado del área de finanzas, administración, producción, comercialización.
¿Se entiende eso? No es, pero también podríamos hablar del desempeño de un área nada más. Bien. Y en ese caso, los desafíos más grandes en el control de desempeño de los empleados es que los gerentes contemos con igualdad y coherencia, que nos esforcemos por garantizar, y acá tiene que ver esto con lo que vimos en la unidad anterior, esforzarnos por garantizar que todos sean tratados por igual, pero que tengamos la capacidad de ver cada circunstancia, que ver cada circunstancia como diferente. Bien, vamos ahora a lo que preguntaban antes acerca de si el único estándar está en el desempeño, los objetivos, perdón. Hay medidas, la bibliografía habla de medidas de desempeño organizacional. Y la productividad tiene que ver, es una verdadera medida de desempeño organizacional. Y el concepto de productividad, ojo porque en el práctico se pide esto, tiene que ver con la cantidad de bienes o servicios producidos dividida entre los insumos necesarios para generar ese resultado. Entonces, va a ser como un cociente entre la cantidad de bienes o servicios que realmente yo produje, o presté, servicios prestados, o bienes producidos o servicios prestados, sobre la cantidad de insumos utilizados. Es decir, por cada uno de los insumos utilizados, qué cantidad de bienes produje o qué cantidad de servicios presté. ¿Se entendió? Entonces, ¿cuándo va a ser mayor la productividad? Si el denominador es más grande o el denominador es más chico. ¿Qué opinan ustedes? Más chico. Totalmente. Si yo tengo un número más chico en el denominador, quiere decir que mi productividad va a ser mayor. Ojo, recuerden lo que hablamos de esto, tiene mucho que ver, por eso es que los traigo todo el tiempo a unidades anteriores. Todo esto, ¿con qué conceptos tienen que ver que vimos al principio de la materia? Eficiencia y eficacia. Eficiencia y eficacia, exactamente. Que muy bien, que tiene que ver con la cantidad de insumos utilizados. Para el caso de eficiencia tiene que ver con los recursos y para el caso de eficacia tiene que ver con el objetivo. Ahora, ojo, recuerden que en el denominador no es siempre usar menos de uno. Puede ser que usen menos de uno y más de otro. La cuestión es que el cociente me dé cada vez mejor y que sea una medida para mí. ¿Se entendió hasta acá? Otra tiene que ver con la efectividad organizacional. ¿Y qué es? La medida de capacidad y disposición de la planificación organizacional y de que también se está cumpliendo esa planificación. Es decir, tiene que ver con el rango aceptable de variación, con el desvío. ¿Es muy grande o es muy chico? Eso es ser efectivo. Así se mide la efectividad organizacional. Ahora les quería comentar que hay clasificaciones de la industria y de las compañías, porque no siempre me mido con mis objetivos. Lo importante también, por eso ahí quería llegar cuando contestaba más temprano, tiene que ver con cómo les va a mis pares, cómo les va a los que son iguales que yo, o mejores, o más grandes. Por eso, para muchas actividades hay clasificaciones que se publican de la industria a la que yo pertenezco y de las compañías. Se trata de publicaciones periódicas de clasificaciones que se determinan por medidas específicas por medidas específicas de desempeño que son diferentes en cada lista. Entonces recuerden, yo me puedo medir por mi productividad, puedo usar todos, me puedo medir por mi efectividad organizacional, y las clasificaciones también me sirve comparar, mirar el afuera, mirar el otro. Y hay clasificaciones populares de industrias y empresas. Estas, por ejemplo, son las que muestra Robbins.
Robis muestra de la revista Fortune, de Business Week, entonces esta publica, no sé, los 25 empleadores más importantes, las 100 mejores compañías para trabajar, las mejores compañías para los líderes, y ahí tenemos muchas publicaciones que son bastante interesantes de ver. Fíjense, índices de satisfacción del cliente, que hay varias publicaciones de ese tipo. También, y acá es lo importante, es que tenemos muchas publicaciones, pero varias publicaciones en la Argentina. Por ejemplo, las 100 empresas con mejor reputación de la Argentina, que las publica, nosotros la vimos en este link. Y así se ve cómo es la cantidad de empleados que tienen, este es el logo, la marca y el lugar que ocupan. Fíjense, Quilmes, Unilever, Mercedes-Benz, Google, ¿sí? Es muy importante que se conozcan estos rankings que se publican periódicamente y que se pueden consultar. También, y esto tiene que ver con el benchmarking. El benchmarking tiene que ver de aprender a cómo mirar a los que hacen las cosas bien, a cómo mirar a los mejores. Entonces, para definirlo bien, es un término que se utiliza para denominar a la búsqueda de las mejores prácticas entre los competidores o no competidores, y ahí identifico patrones de referencia que, bueno, perfecto, me va a conducir a buscar un desempeño superior. A ver, miro a ver al que lo hizo bien. Miro al alumno de 5º año que yo veo que le fue muy bien, que me gusta cómo hizo la carrera, miro esos estudiantes, eso lo digo para el caso de nosotros, de los ejemplos que estamos poniendo. Y en el caso de las organizaciones, miro a ver cómo otros lo hacen bien, que pueden ser competidores o no competidores. Bueno, después es importante que tengamos en cuenta, vieron que acá usamos el concepto patrones de referencia. ¿Qué es un patrón de referencia? Es un estándar de excelencia contra el cual se puede medir y comparar. Acá quiero llegar a esto que creo que era Antonella, corregime si no en todo caso, la que preguntaba al principio, solo me puedo medir el estándar, ¿está todo solamente constituido por mis objetivos o hay otros estándares? Esto es un estándar. O sea, también la comparación con competidores o no competidores a través de la identificación de patrones de referencia me puede llegar a mostrar otro estándar que puedo yo convertir en mi propio estándar. ¿Se entiende esto? O sea, los estándares para ser realistas, los objetivos para ser realistas, la planificación para ser realista, tiene que ver con, o sea, ¿por qué me va a ir a mí? Si yo soy un jugador que comparto todo el mercado con otros jugadores, ¿por qué me va a ir mejor, mucho mejor que otros? Puedo tener todas las fortalezas del mundo, pero ¿es posible? ¿Y por qué me va peor? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, tengo patrones de referencia y los voy a mirar en otros. Bien. Importante. Hablamos de 3 tipos de control. Hay un control que es preventivo, que es previo, que se da antes de la actividad real. Yo voy a empezar a estudiar una materia. ¿Tengo todos los libros? ¿Tengo el programa? ¿Tengo todo lo que necesito antes de empezar? Porque si no en el medio me voy a trabar. Fíjense acá, control preventivo. Antes de que alguien salga. Esto es una persona, un mecánico, mirando, controlando cómo está, bueno, calculo que es un auto, no sé qué, una máquina, sí, es un transporte, no sé, lo está controlando antes de que empiece a andar. Después tenemos un control concurrente, que se da mientras la actividad está en curso. Ojo, de los 3 tipos de control, ninguno es más importante que el otro, al contrario, todos tienen lo suyo, porque si yo acá controlo bien, ¿saben de cuántas cosas me puedo ahorrar? Y acá, si lo veo mientras está pasando, mucho más también puedo evitar
me doy cuenta de algo y puedo evitar, por eso es muy importante controlar a medida que se está haciendo la actividad. Y finalmente, el control de retroalimentación, que es el control que se da cuando después que la actividad se realizó. Entonces, este es un resumen de las, digamos, fíjense acá, como esto está mostrado en el proceso mismo. Esto aporta el control preventivo, aporta en cuanto que anticipa los problemas. El concurrente corrige en el momento que están pasando y el de retroalimentación corrige después que pasó. Todos son importantes y no todos son posibles de hacer. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, que no encuentro para dejar de compartir. Acá está. ¿Alguna pregunta hasta acá? Las herramientas de control tienen que ver con, por ejemplo, crear presupuestos, crear planes. Ahora vamos ahí. Esa es la segunda parte, pero quería parar acá. Bien. ¿Quién me preguntó? Elías. Buena pregunta, Elías, porque tengo que tener herramientas. Ahí vamos. Que lo pensaba dejar para la segunda clase, pero lo voy a introducir acá y en todo caso lo reforzamos, pero lo van a necesitar para el TP y por eso quería que lo veamos hoy. Lo vamos a volver a repetir si lo necesitan. El martes que viene podemos revisarlo, pero como el práctico es para el lunes y el jueves lo vamos a trabajar en clase, es muy importante que lo veamos. Así que denme 2 segunditos que voy a abrir la parte 2 de la unidad y ahí nos vamos a pasar a... Es cortita, es más corta. A ver, Profe. Sí, te escucho, ¿eh? El control preventivo y concurrente serían los dos más deseados porque es como que atajas el problema antes de que pase. Sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo diría que, no sé si son los más deseados, pero son muy importantes. Pero también el control que ya, digamos, el control, porque hablamos de control concomitante, control concurrente y el control cuando ya la tarea, cuando ya se finalizó. Todos nos dan distintos tipos de información y distintas posibilidades, porque hay veces que yo no puedo controlar hasta no tener el resultado final, pero los otros son muy importantes porque me ahorran dolores de cabeza y me pueden llegar a evitar pérdidas o problemas muy importantes. ¿Se entiende? Claro. Pero ojo, Sí. ninguno es más importante que el otro, todos son muy importantes. Bueno, vamos un poquito a ver herramientas de control. Vamos por lo menos a, si es necesario, en otra clase, ¿se ve bien? En otra clase lo volvemos a revisar. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, bien. Se ve. Ahí está, perfecto. No sabía por qué no lo podía maximizar. Bueno, este es herramientas de control. Ustedes van a ver en la bibliografía que de lo primero que se habla es del control. Yo les diría que en toda la bibliografía de control o en toda la teoría de control hay como una forma de control tradicional y una forma, y más que nada en las herramientas de control, hay unas tradicionales y hay unas que nos llevan a ver el todo, ¿no? Nosotros hoy vamos a profundizar y nosotros en la materia vamos a profundizar en estas que nos llevan a ver el todo. Pero en realidad, las medidas de control financieros son las tradicionales, que los gerentes pueden usar e incluyen el análisis de indicadores y análisis de presupuesto. Es decir, no es otra cosa que el balance y el presupuesto. ¿Se acuerdan? El plan operacional relacionado con el dinero que vimos en la unidad número 4. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bueno, ¿ven por qué les dije que está relacionada con toda la materia? Todas esas herramientas tienen que ver más que nada con el control tradicional, con las medidas de control financiero tradicionales. Y así, en eso, cuando habla de indicadores, lo tienen esto en Robbins,
pero es como para que ustedes vean, todavía ustedes no están tan avanzados en el balance, no están tan avanzados en esto lo van a ver en los últimos años, más que nada. Es importante que desde ya sepan lo que es un ratio o un indicador. Y es muy importante, o sea, no quiero usar la misma palabra, en general los bancos, los administradores, calculan, siempre miden a través de esto, porque dicen, a ver cuánta liquidez, no sé si escucharon eso, a ver cuánta liquidez tiene esta empresa, o cómo se ve de líquida, o qué, ¿para qué? Para ver el circulante o el capital de trabajo. Entonces, miren, acá cuando habla activo circulante sobre pasivo circulante no es otra cosa que activo corriente sobre pasivo corriente. Es decir, por cada peso de activo, por cada peso que debo, cuánto es mío, que es el activo. Y eso evalúa la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. No es menor. Después, los bancos también hacen lo que se llama la prueba ácida. La prueba ácida es el activo corriente menos lo que tengo en bienes de cambio sobre el pasivo corriente. Entonces, es más todavía más rápido saber con cuánto de liquidez, cuánta capacidad de pago tengo inmediata. Porque si resto acá en la de arriba están incluidos los bienes de cambio. Los bienes de cambio se suponen que son más difíciles de vender y hacerme de la plata, y por eso acá se restan. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende nada, chicos? Sí, profe. Bien. Después, el apalancamiento, que no es otra cosa que lo que yo debo. Y acá es el pasivo sobre el activo. Cuanto más alta sea esta, o sea, cuanto más alta sea el ratio, digamos, la compañía estará más apalancada. Quiere decir que utiliza deuda para tener capital de trabajo. Después, esto tiene que ver con la cobertura financiera, que mide el número de veces que la organización puede pagar los intereses, es decir, por financiación. Entonces, se hace la utilidad de intereses e impuestos, que es lo que nos da el balance, sobre lo que pago por financiación, sobre los costos financieros. Esta es muy importante y la van a usar durante toda la carrera, que es la rotación de inventarios, que no es otra cosa que las ventas sobre bienes de cambio. Esto quiere decir cómo rotan, y es muy importante que yo sepa esto, porque de acuerdo a cómo rotan mi inventario, tiene que ver cómo yo vendo, y con eso cómo cobro, cómo puedo pagar. La rotación del activo, que no es otra cosa que cómo va cambiando mi activo, es decir, las ventas sobre el activo total. Cuanto menos activos se utilicen para alcanzar un nivel de ventas dado, es que con más eficiencia se entiende que la gerencia es más eficiente en el uso de los activos. ¿Ven cómo acá se está midiendo todo el tiempo eficiencia y eficacia? Pero son controles tradicionales. Nosotros lo que vamos a aprender acá hoy, tratar de ver, es un control más integral, algo que me permita ver toda la organización. Bueno, esto es rentabilidad, que es el margen de utilidad sobre las ventas. Utilidad neta antes de impuestos sobre las ventas totales. Es decir, las ventas, por cada peso de venta, cuánta utilidad está generando la organización. Y finalmente, lo que rinde la inversión, que mide la eficacia de los activos que tiene la organización para generar ganancias. Y es la utilidad neta después de impuestos sobre el activo total. Es decir, por cada peso de activo total, ¿cuánto tengo de utilidad neta? No se hagan problemas si les dificulta entender esto. Nosotros no vamos a tomar esto, sí vamos a tomar lo que es un indicador de una perspectiva financiera, que lo pueden tomar de acá, pero no es que vamos a tomar qué es exactamente esto, qué significa, así que no se preocupen por aprender esto ni aprenderlo de memoria, porque a ustedes les falta todavía recorrido conceptual de las materias
o sea, recorrido conceptual, camino que se hace a medida que uno avanza en la carrera para poder entender lo que implican estos indicadores. Acá recién les estamos presentando ratios o indicadores que si ustedes empiezan a trabajar enseguida, van a ver que muchísimas empresas miden el desempeño a través de los llamados I, que tiene que ver con una sigla en inglés que la traducción son indicadores, ¿sí? Bien, es Key Performance Indicator, sea key, bueno, es como llave para Sí, eso mostrar sí. el desempeño. Es eso, es Sí. eso. Pero van a ser, Mónica habló, ¿querés decir algo? No, sí, ¿qué es eso? Mm. Que es Key Performance Indicator, algo así, Key, como la Key Performance Claro, Indicator. Key Performance Es llave, Indicator. llave del Es así. indicador de performancia. Claro, es como exactamente, no es otra cosa que, a ver, bueno, es la medición del desempeño. Por eso es muy importante que ustedes ya empiecen a escuchar y se empiecen a meter, o sea, y empiecen a tener en claro lo que es un indicador, lo que es un KPI, cuando uno empieza a trabajar, más que nada, todas las organizaciones que nosotros, acá hay muchas multinacionales, tenemos muchísimos estudiantes haciendo pasantías en empresas multinacionales y siempre vienen capaz que empiezan a trabajar y el otro día me mandan un mensaje, profe, ¿qué es un KPI? Porque fue lo primero que me dijeron que iba a tener que trabajar en información para eso. Ojalá les toque eso, porque es una herramienta muy potente y se usa en tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, eso es lo que yo les decía sobre control, digamos, herramientas de control tradicionales. Con esto que yo diga que son tradicionales, no quiero decir, y que son antiguas, perfecto, pero que no se usen, no. Se utilizan y tienen una enorme vigencia. Ahora vamos a ir a ver una herramienta de control estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Estratégico, veo todo el bosque, veo la totalidad de la organización. Y eso es el cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral, que ustedes lo van a ver en los 8 capítulos de la bibliografía obligatoria de Kaplan y Norton, son los dos autores, nace en la década de los 90. O sea que, como verán, es bastante, quizás ustedes son más jóvenes que para ustedes es antiguo, para nosotros, los profesionales ya con muchísimos años de ejercicio, no es lo más nuevo, digamos. ¿Y qué querían hacer los autores? Ellos empezaron con un proyecto para medir el desempeño organizacional. Para eso explicamos hasta acá lo que es el desempeño organizacional. Ellos veían, o sea, tenían la convicción de que la competitividad de las empresas no se daba, o no se medía, o no se veía mejor, o no estaba, el secreto no estaba en estas medidas de la excelencia, en las medidas de las que vimos recién que se miden en el control tradicional, ¿no? En los mejores resultados de los ratios financieros, sino que ellos ya veían que la principal herramienta de competitividad estaba en el know-how, en el conocimiento de los empleados y en las tecnologías de la información. Pero ahora, ¿cómo mostrar eso? ¿Por qué? Porque, sin embargo, las empresas seguían usando solo el sistema de contabilidad financiera, aunque no les proporcionaba las bases para medir y gestionar el valor agregado de los activos intangibles. ¿Por qué dice esto? Yo no sé por qué contabilidad están ustedes ahora, o cada uno irá por una distinta, pero creo que pueden saber ya que las normas contables, las internacionales en general, no permiten, por ejemplo, la activación o la consideración patrimonial de la llave de negocio, o digamos de la llave de negocio, esto supónganse, tengo un equipo de empleados que tienen muchísimo conocimiento de la actividad, del know-how, del prestigio, de esto de que los clientes me eligen a mí, no a otro. Eso no se puede activar, pero sin embargo tiene muchísimo valor y es la base de la competitividad de la organización. O sea que fíjense qué importante es
la cuestión que estamos tratando de introducir. Entonces, el cuadro de mando integral es una herramienta gerencial que tiene como principal objetivo diagnosticar una situación y permitir su control permanente. O sea que fíjense, no solamente diagnostico, ¿qué es diagnosticar? Es decir, a ver la persona esta, a ver cuánto le da el colesterol, tiene alto el colesterol, la tengo que medicar. ¿Qué le pasa a esta organización? Y tiene un problema de, no sé, de productividad en tal aspecto. Bueno, entonces me permite hacer ese diagnóstico y también controlarla permanentemente. ¿Cómo? A través de una metodología que muestra cómo organizar la información, identificando áreas claves donde la empresa no puede ni debe fallar. ¿Para qué? Para ser competitiva. Y fíjense cómo acá volvemos a lo que, o sea, no se desplaza, el control financiero tradicional se complementa acá, pero este es más amplio. Y los indicadores, volvemos a lo mismo y que también se usan con esta herramienta, son ratios. Que dan información de la situación de cada área clave, pero mucho ojo con decir que el cuadro de mando es un conjunto de indicadores. En todo caso, el conjunto de indicadores es la consecuencia, es la herramienta que me permite mostrarlo, pero el cuadro de mando es mucho más que eso. Ojo con decir que es un conjunto de indicadores. El cuadro de mando integral, como les dije, combina tanto medidas financieras, eso lo establecen los autores, como operativas, y acá está la cuestión. Yo ya tenía las medidas financieras en el control tradicional, pero ahora se incorporan medidas operativas en un sistema integrado de indicadores. Es un sistema estratégico de gestión. En realidad acá arriba faltan las comillas porque son citas textuales. Y los indicadores del CMI se eligen para dirigir la atención de los directivos y de los empleados ¿hacia dónde? Hacia los factores clave que se espera que hagan competitiva la organización. Bien, entonces ellos explican que en primer lugar los ejecutivos, los gerentes, deben establecer los objetivos para cada una de las perspectivas que ahora vamos a ver cuáles son. Luego, se deben establecer las relaciones causa y efecto entre los objetivos propuestos, dando lugar al denominado mapa estratégico. ¿Qué es una relación causa y efecto? Una relación causa y efecto es que cuando yo digo, bueno, si hago esto, entonces va a pasar esto. Eso es una relación causa y efecto. Y el mapa no es otra cosa que describir la estrategia de la organización para alcanzar su visión. Y en este sentido, los activos intangibles, este conocimiento de los empleados, son los que impulsan las mejoras en los procesos internos de la organización, crean valor para los clientes, para los accionistas y en consecuencia para las comunidades donde está la organización. Fíjense qué profundo y qué integral que es el concepto y que es mucho más que los controles tradicionales, claro, que los financieros. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos para la implementación de un cuadro de mando integral. Primero, hay que definir sector y describir el desarrollo y el papel de la empresa. Esto quiere decir, bueno, la empresa es dentro de los 5 jugadores, ocupa el cuarto lugar dentro del ranking de jugadores de la zona de la industria. Bueno, revisar la visión de la empresa. Si no la tiene, establecerla, si no, confirmarla. Después, establecer la perspectiva. Este modelo presenta 4. Ahora las vamos a ver. De acuerdo a esas 4 perspectivas, desglosar la visión según cada una de esas perspectivas y formular las metas estratégicas. Y respectivamente, se implica traducir la visión, esto que es tan abstracto, en algo más tangible, en algo más del que yo pueda ver más claro.
Identificar factores críticos de éxito para cada perspectiva. Y sobre esa lista, seleccionar indicadores. Finalmente, por eso les decía, es el final, es la consecuencia, desarrollamos los indicadores y establecemos las causas y efectos. Después de eso, recién el cuadro de mando integral, que resulta fundamental la comunicación a todos. Después voy a clasificar el cuadro de mando y los indicadores por unidad de la organización, que permite que la mayor cantidad de empleados conozcan. Y después, finalmente, es la acción correctiva, ¿no? Si es necesaria. Que voy a formular metas. Ahora lo vamos a ver más práctico para que se entienda mejor. Y acá se define la frecuencia del control y de dónde tomo la información. Todo eso está en el cuadro de mando. Finalmente, se desarrolla un plan de acción y se implementa el cuadro de mando. Bien, ahora, dijimos que lo primero es ojo con esto, lo primero si no tengo mapa estratégico no puedo tener un cuadro de mando. Entonces, vamos a revisar cómo armamos un mapa estratégico. El primer paso es crear las 4 perspectivas. Acá las tengo, fíjense. Y las 4 perspectivas de las que hablábamos recién son la perspectiva financiera, la del cliente, la de los procesos internos y la del crecimiento y mejora. El segundo paso es establecer los objetivos. En cada perspectiva se colocan objetivos que sean medibles, alcanzables, iniciando, pero ojo, empiezo en la perspectiva financiera y voy continuando hacia abajo. O sea que empiezo en la de más arriba, en la financiera, y continúo hacia abajo, siguiendo una lógica de causa y efecto, arriba entre ellos. O sea que recuerden, acá abajo va a estar la causa y acá arriba va a estar el efecto. Ojo con eso. Ojo con eso porque lo preguntamos y siempre lo explican al revés. Yo empiezo por acá, pero en realidad la causa y efecto va de abajo hacia arriba. Después, lo dije, ¿no? Sí, perdón. Entonces acá, fíjense cómo voy a establecer objetivos. ¿Qué es mi principal objetivo? Aumentar la rentabilidad. Y así voy estableciendo objetivos en cada una de las perspectivas. Aumentar la cartera de clientes, mejorar la experiencia del cliente. Acá voy a mejorar los procesos. Son objetivos para mejorar los procesos internos y acá para el crecimiento y mejora. Entonces, ¿cómo lo tengo que pensar a esto? Si doy el curso capacito a los empleados, va a aumentar la calidad del servicio, entonces va a mejorar la experiencia del cliente y entonces voy a aumentar la facturación y entonces voy a aumentar la rentabilidad. ¿Sí? Bien. Perdón que me fui. A ver. El paso 3 es trazar las flechas de causa y efecto. Se trazan flechas que indiquen de forma gráfica la dirección del comportamiento causa-efecto de los objetivos. Es como lo pensé en el paso 2. Entonces, ¿ven lo que les digo? Acá son flechas que, acá, bueno, se me achicó cuando la puse acá, pero están las 4 perspectivas. Y acá es lo que yo les explicaba recién. ¿Sí? Y finalmente, colocar datos y valores de la empresa van a dar formalidad al mapa estratégico. Yo puedo agregar todos los datos que quiera en el mapa estratégico, pero tengo que empezar así, muy desde lo general a lo particular. Entonces, finalmente me va a quedar así. Fíjense acá, pongo valores de la empresa, la fecha inicial, quién lo hizo, cuál es la versión. Entonces, fíjense, identificar y automatizar los procesos claves en crecimiento y mejora. Eso me va a llevar a visitar más clientes. Eso me va a llevar a generar más prospectos. Eso me va a llevar a aumentar la cartera de clientes activos, me va a llevar
a aumentar la facturación en un 15% y me va a llevar a aumentar la rentabilidad, ¿sí? Bueno, ese es el proceso. Una vez que tenemos eso, recién vamos al cuadro de mando integral. Esta la vamos a subir a PEDCO en Excel, a esta planilla me olvidé ayer cuando subimos todo, la pueden usar. Entonces, porque en el ejercicio que ustedes van a tener que hacer para definir los indicadores, para completar el cuadro de mando integral, pueden usar esta planilla para guiarse. Entonces, fíjense, acá tengo el objetivo. Acá tengo el indicador. Va a ser la parte, en este caso es mejorar los ingresos de las unidades de negocios. El indicador va a ser participación en las ventas de la distribuidora. La unidad de medida es el porcentaje. La meta es el 10%, y recuerden que en planificación vimos que la meta es la cuantificación del objetivo. Lo bajamos un nivel de abstracción y le damos medida. Lo voy a medir en forma anual, y acá tengo esto de por qué se dice que el cuadro de mando funciona como un semáforo. Porque acá yo voy a estar. Se supone que acá, en la luz amarilla, en la luz verde, tengo el rango de variación aceptable, un desvío aceptable. Acá en el amarillo tengo un tolerable y acá tengo un deficiente. Entonces, si para mí lo que espero es aumentarla un 10%, bueno, la aumento un 8%. Es tolerable, es razonable. Ahora, si fue un 5 nada más, o tengo que revisar el desempeño o tengo que revisar el estándar. ¿Sí? Finalmente, vamos a ver hoy qué es un indicador. Ya lo vimos recién, pero vamos a revisar porque no son solo ratios, no son solo cocientes los indicadores. Es una medida de una característica específica, observable y medible, que puede ser usada para mostrar los cambios y progresos que se está haciendo en un programa hacia el logro de un resultado específico. Entonces, no quiero leer, se los leí a eso, vieron que yo no leo, pero no me gusta mucho leer exacto, pero para no confundirlos. Es una medida, un indicador. Es lo que me va a permitir darle una medida para poder compararlo, para poder estudiarlo, porque lo que ya dijimos al principio, lo que no se mide no se puede mejorar porque no se puede conocer. Entonces, decimos que debe haber por lo menos un indicador para cada resultado, y es muy importante que el indicador sea muy claro y muy específico. ¿Qué formas puede adoptar un indicador? Puede ser un ratio, que son los primeros que vimos, que es un cociente donde el numerador y el denominador pueden tener más de una variable. Recién vimos el ratio de solvencia, y acá vemos cómo este indicador tiene más de una variable. Acá tenemos, miren, ratio de solvencia, tenemos el activo sobre el pasivo. A ver qué solvente es por cada peso de pasivo, ¿cuánto tiene de activo? Pero podemos decir arriba, en el numerador podemos decir activo no corriente más pasivo, activo no corriente más activo corriente, y abajo en el denominador pasivo corriente más pasivo no corriente. Otra forma que puede tomar un indicador es un índice, que habla de la evaluación del comportamiento de una variable, tomando como base el valor que asume en un momento determinado. Por ejemplo, la evolución en la formación de equipos de trabajo, la evolución del tipo de cambio, la evolución de las ventas. Eso podría ser un índice. También, ojo, que puede ser una evaluación, que es un indicador totalmente cualitativo, no cuantitativo. ¿Vieron cuando hablamos de algo que definimos como bueno, regular o mala, la calidad del producto terminado, grado de utilización de la cobertura de precios, anual? O sea, es lo que le da. Generalmente es cualitativo, pero yo ahí necesito definir la escala valorativa. ¿Vieron cuando en algunos cuestionarios nosotros decimos bueno, regular o mala, muy mala? Eso es una evaluación, que es más cualitativo, que es diferente de decir un 10%, 3 veces al año. ¿Se entiende la diferencia? Bien. También puede ser un dato particular,
que por sí mismo sea relevante, también puede ser algo totalmente, no en valores relativos, sino en valores absolutos, como la cantidad de personal, la cantidad de proveedores, o el presupuesto asignado a una capacitación de personal por año, etcétera, etcétera. Esas son las formas que puede tomar un indicador. Y hasta acá llegamos con lo que queremos explicar de teoría, que esta unidad, en realidad la unidad número 7 es la unidad de las más cortas, pero es compleja porque toma desde el principio de la materia hasta el final e intenta cerrarla. Si se cumple el objetivo, se cierra, y si quedaron baches, también se nota. Así que ahora, que ya veo que es tarde, le voy a pasar la palabra a Julieta para que les dé un pantallazo. Julieta, en realidad en la clase que viene vamos a trabajar, el jueves solamente nadie va a exponer, vamos a trabajar con el TP, pero como tiene que estar para el lunes, es el último, y ya saben, como nosotros, que para nosotros un TP tiene la misma digamos, en preponderancia o en ponderación que un parcial, es que les vamos a dar más herramientas por ser el último. Hay muchos alumnos a los que necesitamos evaluar más, así que Julieta, te paso la palabra. Me quedo acá igual, ¿eh? Buenísimo, bueno, gracias, Patri. Qué claro ¿Querés todo, compartir? Si querés compartir Sí. todo, ¿eh? Dale. Comparto pantalla para que vayamos recorriendo un poquito, a ver. Ahí lo Se ve ven. perfecto, se ve perfecto. Excelente. Bien. Toda esta clarísima clase que dio Patricia, que puso énfasis en la integración de todo el recorrido y qué importante que es cerrar. Para ello fundamental es la bibliografía y la lectura. Hoy hoy cuando nos encontramos a las 10, yo les decía, ya la tienen, empiecen a administrar el tiempo, comiencen a leer, tienen al autor Daft, tienen como siempre Robbins, y tienen también la bibliografía sobre Kaplan y Norton, sobre el cuadro de mando. Esa es la guía de lectura obligatoria para este trabajo práctico. Este trabajo práctico, siempre, como ya es usual en esta cátedra, tenemos casos para analizar, para reflexionar. Tenemos un caso 1 sobre una empresa de refacciones, donde claramente luego tenemos algunas preguntas que tienen que ver con la teoría que dio Patricia, a su vez con la lectura que van a hacer ustedes de la bibliografía. Luego hay un caso 2, bueno, no, una pregunta, disculpen, sobre administración estratégica. Aquí también es donde tenemos que relacionar con el camino recorrido. Como siempre hay una pregunta de análisis con respecto al trabajo práctico del Canvas, que hicimos en el TP5. Luego tenemos Patricia hablaba y claramente como la vida, esto es un proceso, el control es un proceso. Entonces con esta mirada y con todo lo que vimos y lo que van a leer sobre desempeño organizacional, acá hay varias preguntas relacionadas también obviamente con el autor Robbins. Luego llegamos al tablero de control y al mapa estratégico, como siempre, todo relacionado, entendiendo que para hacer un tablero primero hay que graficar un mapa, y para el mapa tenemos que tener información. Y acá empieza lo técnico que tiene que ver con estas perspectivas del tablero y a su vez, bueno, con la construcción de indicadores. Y otro caso sobre British Airways, una empresa de aerolíneas, de aviación, bueno, grandes errores en el manejo del equipaje, ¿no? La toma de decisiones, gran tema para los gerentes, para los administradores. Son preguntas, algunas focalizan la teoría y en general siempre vamos a la relación de teoría con realidad. Así que ahí es donde hay que poner vocabulario y conceptos. Para eso está sobre todo, antes de encarar el TP, lean la bibliografía y van a ver que toda la clase de hoy estuvo estratégicamente diseñada para que la clase con la bibliografía los ayuden y el trabajo en equipo, obviamente, siempre está el trabajo grupal. Ven que en las consignas primero, acá dice,
que deseamos y de corazón es esto, que sigan experimentando un verdadero trabajo en equipo, que debatan, que consensúen, que se deleguen, que se dividan las tareas y se organicen para que el trabajo práctico sea a conciencia y completo. Eso hasta aquí, me parece que tienen un montón de información y sobre todo la actitud porque lo venimos viendo eso en el grupo y hoy lo mismo, cuando tomamos asistencia, la presencialidad que tienen es altísima, así que buenísimo que capitalicen ello en este TP7. Buenísimo, gracias, profe. A leer, Bueno. ese es el primer capítulo. O sea, acá hay, no solo el secreto no es solo leer, sino también, coincido totalmente con Julieta, que es fundamental ya empezar a trabajar, sino también trabajar con todos los cuadros y todo lo demás que hicieron en las unidades anteriores hasta llegar hasta acá. Realmente es un recorrido importante, pero si logran cerrar bien la materia, se entiende todo lo que vimos antes. Así que bueno, vamos a estar atentos a consultas. El jueves vamos a trabajar toda la clase en desarrollar, en que ustedes pregunten. El martes que viene podemos llegar a responder consultas. O sea, ahora que estoy pensando y estoy haciendo el cambio sin haberlo preguntado con el equipo ese, vamos a hacer las dos clases disculpen que me estoy quedando sin batería. El martes que viene y el jueves que viene los vamos a usar no solo para exposición grupal, sino los 2 días pueden ser de consultas para el parcial. Pero cuando abrimos el espacio de consultas para el parcial, los que preguntan son ustedes. Nosotros no decimos nada, así que traigan preguntas preparadas. Nosotros a lo sumo vamos a explicar cómo va a ser el parcial. No tenemos del todo definido, pero va a ser distinto al anterior. Son preguntas para razonar. Bueno, si no hay, espérenme un segundito que me voy a conectar a la corriente eléctrica porque me estoy quedando sin batería. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Lo que quieran decir? No, profe, por mi parte por lo menos no. Bien, la asistencia ya la tenemos, Julieta, ¿sí? Bien, entonces nos vemos el jueves a las 10 en el lugar de siempre. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, hasta el jueves. Gracias. Gracias a ustedes.